¿Ya? Damos inicio entonces a la sesión de hoy, miércoles 25 de agosto, en donde vamos a ver algunos ejercicios de espejo, ¿ya? ¿Cierto? Como les decía recién, para que ustedes aprendan a aplicar las ecuaciones, ¿ya? Entonces, dice el enunciado, un espejo cóncavo forma una imagen real de una flor en una pared distante 120 centímetros de esta. Si la imagen es 16 veces el tamaño de la flor, haga una figura que represente el problema e indique en ella simbología que usará en su resolución. Esto es súper importante, ¿ya? Porque se evalúa, tiene puntaje, ¿ya? Y es la parte inicial del enunciado. Entonces, si ustedes no comprenden eh, el enunciado, todo lo que saquen de la figura va a estar malo, ¿ya? Así que esta parte, la parte A, que pareciera ser sin importancia, es la parte más importante, porque si ustedes interpretan mal la información, al tratar de trazar las ecuaciones salen de la figura. Al trazar las ecuaciones van a tener problemas y van a llegar a resultados incorrectos. ¿Ya? Y eso se sanciona, ¿cierto? Estos 3 puntos son por una figura bien hecha, ¿ya? Al menos teóricamente, no les pido que sea una figura con grandes detalles de escalas y cosas por el estilo, no, ¿ya? Pero sí que sea consecuente con la materia que hemos visto, ¿ya? Entonces, para dibujar el espejo es un espejo cóncavo, ya sabemos eso, lo dice el enunciado, ¿ya? Y, ¿ya? Entonces acá se dibuja el espejo cóncavo, ¿cierto? Con sus segmentos para indicar que es un espejo, ¿ya? Eh, a continuación dibujamos el eje óptico, importante en esta parte de la materia, ¿ya? Vamos a dibujar el centro de curvatura y en el punto medio, entre el centro de curvatura y el vértice, está el punto focal, ¿cierto? Acá tenemos el centro de curvatura, acá tenemos el punto focal, en el punto medio entre el vértice del espejo y el centro de curvatura, ¿ya? Entonces dice, un espejo cóncavo forma una imagen real. Esto es clave, esto que dice acá, forma una imagen real, ¿ya? Entonces, lo primero que podemos concluir de esto, antes de nada, es que tanto el objeto como la imagen van a estar al lado izquierdo del espejo, ¿ya? ¿Por qué lo sé yo? Porque los espejos cóncavos forman imágenes reales al lado izquierdo. Al lado derecho son solamente imágenes virtuales. Si yo pongo una imagen acá, al lado derecho del espejo, esa va a ser una imagen virtual. Porque acuérdense que los rayos luminosos no atraviesan el espejo. Por lo tanto, no están convergiendo los puntos. Los rayos luminosos no convergen acá, ¿ya? Cuando la figura se forma detrás del espejo, es una posición aparente, es una imagen virtual, es algo que los rayos luminosos no se están cruzando para formar la imagen, ¿ya? Así que hay que tener consideración ahí, ¿ya? Entonces, cuando dice una imagen real en un espejo cóncavo, ya, entonces está al lado izquierdo tanto el objeto como la imagen. El otro dato que nos dicen es que la imagen es 16 veces el tamaño de la flor. Es decir, tiene un tamaño mayor, 16 veces, que el objeto, ¿ya? Es de mayor tamaño la imagen que el objeto. Y eso ocurre solamente en una situación. ¿Cuándo ocurre eso? M mayor a 1. M mayor a 1, sí. ¿Cuándo ocurre eso? Eso ocurre Cuando
Cuando el objeto esté entre el centro y el foco. el centro y el foco. Y en ese caso, la imagen aparece invertida. No lo dice el enunciado, pero nosotros tenemos que saberlo. Gracias por los aportes. ¿Ya? Para que la imagen sea de mayor tamaño que el objeto, ¿ya? El objeto tiene que ir entre el centro de curvatura y la focal. Y su imagen va a ser una imagen real y va a estar ubicada más allá del centro de curvatura, pero de manera invertida. ¿Ya? Eso, como les digo, no lo dice el enunciado, ustedes lo tienen que saber. ¿Ya? Eso es delicado, eso y tienen que, porque si no, no les va a resultar el ejercicio. ¿Ya? Entonces acá en la figura dice también que hay que representar la simbología que se utilizará. ¿Ya? La simbología son estas variables, la focal, la distancia objeto, el radio de curvatura, la posición de la imagen. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la distancia focal, la distancia S o distancia objeto, el radio de curvatura y la imagen, S'. ¿Ya? ¿Ya? Entonces acá, este ejercicio, podemos partir con el aumento. ¿Ya? Ahora hay que empezar a trazar las ecuaciones. ¿Ya? Dice, ¿cuál deberá ser el radio de curvatura del espejo? Hay que empezar a trabajar con las ecuaciones. ¿Ya? Entonces, primero, el aumento M es menos 16. Dice el enunciado que es 16 veces el tamaño de la flor. Pero yo sé que esa imagen es invertida. Por lo tanto, el aumento tiene que ser negativo. Si yo no le pongo el signo menos acá, este ejercicio lo van a hacer mal. Si ustedes consideran que el M es 16 positivo, no le ponen el signo menos, eh, va a estar malo. ¿Ya? Es negativo porque el objeto e imagen tienen distinta orientación. Así que es menos 16. ¿Ya? Y la fórmula general de esto es menos S y S'. S' sobre S. Esa es la ecuación general del aumento de los espejos. ¿Ya? Entonces, de esta ecuación, yo puedo despejar S' y dejarlo en función de S. ¿Ya? Por otro lado, me dice que la pared está distante 120 centímetros de esta. ¿Ya? No, no está a 120 centímetros del espejo, como podría interpretarse, sino que está a 20 centímetros de esta, de la flor. De la flor. A ella se refiere el, el enunciado. ¿Ya? Es decir, desde acá, desde la posición de la flor, hasta acá, hasta la imagen, hay 120 centímetros en esta región. Profe, disculpe, ¿podría volver a repetir por qué era menos 16 en la M, por favor? Sí, lo que pasa es que cuando tú tienes el aumento se define como la altura de la imagen sobre la altura del objeto. ¿Ya? Cuando el aumento es mayor que cero, significa que I' e I están orientados en la misma dirección. Están los dos orientados hacia arriba o están los dos orientados hacia abajo. Objeto de imagen. Ese es un aumento positivo. Y cuando el aumento es negativo, significa que están orientados en sentidos opuestos.
Uno está Profe, hacia, gracias. uno está hacia arriba, el otro está hacia abajo. Ya, muy bien, gracias. ¿Ya? Bien, entonces desde el objeto hasta la imagen hay 120 centímetros. No desde el espejo hasta la imagen. ¿Ya? Porque aquí dice a 120 centímetros de esta, es decir, a 20 centímetros de la flor. ¿Ya? Esta ecuación la sacamos del aumento, ¿cierto? De este aumento. Y la relación que existe entre S' y S sería que S', que es toda esta longitud, es la suma de S y 120. ¿Ya? Así que S' va a ser 120 más S. ¿Ya? Entonces voy a utilizar estas dos ecuaciones. S' es 16S y S' es 120 más S. Y las voy a igualar, ¿cierto? 16S igual a 120 más S. Entonces despejo, ¿cierto? Acá S pasa restando, me queda 15S igual a 120, o bien S igual a 8 centímetros. 120 sobre 15 da 8 centímetros. ¿Ya? Pero eso no es lo que me están pidiendo a mí. A mí me están pidiendo el radio de curvatura del espejo, es decir, me están pidiendo R. ¿Ya? Eh, ¿Ya? Pero tengo S, igual me va a servir. Y con esta información, como yo ya tengo S, como acabo de calcular S, con esta ecuación puedo calcular S', porque S' es 16S. O bien, lo puedo calcular con esta expresión, que es 120 más S, ¿cierto? 120 más 8 centímetros, esto me da 128 centímetros, el S'. ¿Y para qué me sirve a mí el S' y el S si yo quiero el valor de R? Me sirve porque yo conozco una ecuación que se llama ecuación de Gauss, que relaciona tanto S como S' con R. Esta ecuación que está acá es la ecuación de Gauss que nosotros hemos estado tratando durante estas últimas clases cuando vimos espejos. Esta ecuación se utiliza para hallar el radio de curvatura. Y si se fijan, si se fijan en esta ecuación, para encontrar R tengo que conocer S y S'. ¿Cierto? ¿Ya? Entonces, para eso calculé primero S y S'. Para eso lo calculé primero, para encontrar R. Porque no hay otra forma de encontrar R. ¿Ya? Nosotros tenemos, para los espejos creo que son tres ecuaciones. Tenemos la ecuación de Gauss, que es 2 sobre R, o bien 1 sobre F, si conocemos la focal del espejo. ¿Ya? Y tenemos la fórmula del aumento. Esas son las dos únicas fórmulas que tenemos para los espejos. No hay más fórmulas. Lo otro es la interpretación que se le da de la parte geométrica de la óptica. ¿Ya? El convenio de signos, por ejemplo. eh, ¿Ya? Acá, por ejemplo, si ustedes le hubiera dado un S' negativo, esto estaría malo. Si a mí me hubiera dado menos 128, por ejemplo. Eso estaría malo. Porque nosotros sabemos que el objeto y la imagen tienen que estar, en este ejemplo, al lado izquierdo del espejo. Porque objeto e imagen son reales.
Así que no puede darme a mí un S' negativo, tampoco un S negativo. Profe, ¿Sí? el objeto siempre tiene que ir entre el centro y el focal, No, solamente en este ejemplo. pero por el espejo cóncavo o solamente por lo que dice el... No, lo que pasa es que si tú pones el objeto entre el centro y el foco, vas a tener una imagen de mayor tamaño. Si tú pones el objeto más allá del centro de curvatura, vas a obtener una imagen de menor tamaño. Ah, ya, entiendo. ¿Ya? Gracias. ¿Sí? ¿Ya? Así que acá es la interpretación física del enunciado lo difícil del problema. Porque las ecuaciones son dos ecuaciones. Eso, cuando uno ya tiene los valores numéricos, eso es álgebra elemental. Es aritmética básica. Sumar, restar, multiplicar, dividir. No tiene, este curso no tiene complicaciones con matemáticas avanzadas, ni integrales, ni ecuaciones diferenciales. En esta parte de la óptica, si ustedes se fijan, son dos ecuaciones, ¿ya? Y son dos ecuaciones y que son sumas, fracciones. No tiene ninguna complicación matemática esto. Entonces, cuando un alumno me dice, profesor, pero a mí me dio menos 128 y a usted le dio 128, es un signo nomás me dicen. Es que no, es que acá el signo te cambia todo. Porque el signo, si a ti te da un 128 positivo, tú inmediatamente sabes que la imagen está al lado izquierdo del, del espejo. Si te da un 128 negativo, la imagen está al otro lado del espejo. Están en posiciones eh, totalmente opuestas. Y si me da menos ese negativo, o sea, ese prima me da negativo, la imagen es virtual, no es una imagen real. Y que tienen conceptos distintos, posiciones distintas, orientaciones distintas, todo distinto. No es un puro signo en el que se equivocaron en el ejercicio completo. ¿Ya? Profe, disculpe, ¿Sí? ¿esa fórmula del punto B se ocupa siempre o solamente en este caso? No, esa es la fórmula que se ocupa para los espejos planos y los espejos esféricos, ya sean cóncavos, convexos o planos. Ya, muchas gracias. Como les digo, para los espejos tenemos dos fórmulas, nomás esto es muy fácil. Uno sobre S, uno sobre S', 2 sobre R, o bien si lo escriben en función de la focal, 1 sobre F. Y la otra fórmula es la del aumento, no hay más. Para los espejos planos y esféricos, que es lo que vamos a tratar en este curso, tenemos esas dos ecuaciones, no hay más ecuaciones. Pero lo que importa acá, más que nada, es el convenio de signos, porque si ustedes no lo interpretan bien, van a tener todo malo, porque acá es sustituir S, S', despejar, no tiene dificultad eso. ¿Ya? Pero si ustedes interpretan mal el ejercicio, los resultados que saquen de acá van a estar malos, porque va a estar malo el S y va a estar malo el S', si ustedes interpretan mal la información. ¿Ya? En este ejercicio, que es de la prueba del primer semestre del 2019, en esta prueba lo que más se equivocaron fue que consideraron que la imagen estaba a 120 centímetros del vértice del espejo. De eso se equivocaron en eso y les dio imágenes, o sea, y les dio valores numéricos distintos. La imagen debiera aparecer a este lado y a los alumnos les dio en otro lado, ¿ya? Cuando interpretaron mal esta ecuación, no la supieron interpretar bien. Y, y se equivocaron ahí y les dio valores numéricos eh, totalmente distintos, con signos contrarios, ¿ya? Al no considerar el aumento negativo, también les dio cualquier cosa, ¿ya? El enunciado no lo dice, pero ustedes tienen que saber interpretar eso. ¿Cuándo el aumento es negativo? ¿Cuándo el aumento es positivo? ¿Ya? Esa es la parte difícil de la óptica, la interpretación.
de los datos y aplicar bien el convenio de signos. Lo demás lo hace la calculadora. ¿Ya? Por ejemplo, acá, si ustedes ocupan esta ecuación y le sustituyen los valores de S y S' incorrectos, no van a llegar a este resultado. Les va a dar otro número, nada que ver. ¿Ya? Entonces, y los alumnos me reclaman y me dicen, profesor, pero yo hice bien el procedimiento. Fíjense, esta ecuación se despeja ahí y se sustituye los valores numéricos. Igual el procedimiento, sí, esta ecuación es la única ecuación que hay. Y es aritmética básica, entonces yo no estoy evaluando eso, yo estoy evaluando la óptica, la física que hay detrás de estas ecuaciones. ¿Ya? Entonces, si ustedes cogen un S y un S' malo, van a despejar y les va a dar cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, eso no me sirve a mí. Estos 3 puntos que tiene este ejercicio, esta parte del ejercicio, si ustedes tienen S y S' malo, pierden estos 3 puntos. ¿Ya? Porque esto se hace en una línea. Desde la ecuación básica al resultado es una línea. ¿Ya? Entonces acá yo despejo R, ¿ya? Me queda 2 por S prima dividido por S más S prima. Sustituyo el valor de S, que es de 8 centímetros, y S prima, que es de 128 centímetros, y me da este resultado. ¿Ya? 15,06, eso lo hace la calculadora. ¿Ya? No tiene mayor dificultad. Lo difícil estaba acá, en interpretar bien la fórmula del aumento y en interpretar bien la información que se daba. ¿Ya? Entonces, con esa ecuación yo calculo el radio, que es lo que me pedían en el enunciado. ¿Cierto? En la letra B, ¿cuál deberá ser el radio de curvatura del espejo? ¿Ya? Y lo obtengo con la fórmula de Gauss. ¿Ya? En la letra C me piden cuáles son la posición imagen y objeto de dicha situación. Eso lo hicimos en el ítem anterior. O sea, cuando sacamos la información de la, de la figura, ¿ya? Nos dimos cuenta que con estos datos que se daban podíamos calcular la posición objeto y la posición imagen. Eso se lo expliqué ya, ¿cierto? Eso es la posición objeto e imagen que me piden de esta situación. ¿Ya? S vale 8, S' vale 128. ¿Ya? ¿Ya? Acá, por ejemplo, si ustedes hubieran dicho que el objeto estaba, o sea, que la imagen estaba a 120 del espejo, entonces esta ecuación les hubiera dado S' igual a 120, y acá nada. Y hubieran sustituido acá arriba y les hubiera dado un S distinto. Y si hubieran considerado positivo el aumento, el S' le hubiera dado negativo. ¿Ya? Entonces ahí está la clave, el convenio de signos, ¿cierto? Y aplicar bien las ecuaciones. ¿Dudas, consultas? Bien, excelente. Entonces nos vamos al ítem D, ¿cierto? El ítem D dice, describa la imagen que resulta de un objeto situado a 5 centímetros del espejo. ¿Ya? Describir la imagen
que resulta de un objeto situado a 105 centímetros del espejo. Acá, en este ejercicio, en la parte D de este enunciado, ya nos olvidamos de este S y nos olvidamos de este C'. Ahora vamos a tener que escribir una situación nueva. Lo único que se mantiene en el ítem D es el radio de curvatura, porque es un mismo espejo el que vamos a usar en la letra D. Es el mismo espejo. Pero ahora vamos a poner el objeto en otra posición, a 5 centímetros del espejo. Lo primero que se tendría que hacer es ver dónde está el foco, ¿no? Claro, tú en esta situación te dicen que S vale 5 centímetros. ¿Ya? Entonces, con esta misma ecuación, tú despejas ese prima. ¿Ya? Es decir, para encontrar la imagen, tenemos 1 sobre S' igual 2 sobre R menos 1 sobre S. Acá no tienes que hacer tú una imagen de la figura porque no te lo piden. Una imagen de la situación no la piden. Te piden describa la imagen que resulta de un objeto situado 5 centímetros del espejo. ¿Ya? Entonces lo que tienes que hacer tú es describir la imagen. Cuando uno nos pide describir la imagen, tenemos que decir la posición donde va a estar la imagen, su naturaleza, es decir, si es una imagen real o una imagen virtual, y decir si la imagen es derecha o invertida, y decir si es aumentada o disminuida. ¿Ya? La verdad son 3 cosas, ¿ya? Lo que tú tienes que encontrar para describir la imagen. Si es virtual, si es real, si es derecha, si es invertida, y si es aumentada o disminuida. ¿Ya? La primera de ellas, la naturaleza de la imagen, se obtiene encontrando ese prima. ¿Ya? Yo despejé de esta ecuación que está arriba, despejo es S' y me queda S por R dividido por 2S menos R. ¿Ya? Aritmética básica, álgebra básica. Entonces acá yo sustituyo, yo tengo que S vale 5 centímetros positivo y tengo que R vale 15,06 centímetros también positivo. ¿Ya? Y sustituyo S y R con los signos que correspondan y me da un S' menos 14,88 centímetros. Este signo menos que está acá, inmediatamente a mí me da la naturaleza de la imagen. Es decir, esto es una imagen virtual. Es decir, esta va a ser una imagen que va a estar ubicada detrás del espejo, en una región donde los rayos luminosos no llegan, pero que tienen una posición como que fuera en ese lugar. Es una imagen virtual, una imagen aparente, una posición aparente de la imagen. ¿Ah? Es por eso que el S' me da negativo. Esto es convenio de signo. El convenio de signo dijimos que todo lo que estaba a la izquierda era positivo, todo lo que estaba a la derecha era negativo. Entonces acá me dio que S' era negativo. Entonces inmediatamente la imagen es virtual. Ya podemos concluir con esa información, podemos concluir que la imagen es virtual. ¿Ya? Y nos vamos al aumento porque el aumento también nos entrega información. ¿Ya? El aumento se calcula como menos S' sobre S. ¿Ya? Menos S'. S' es negativo y yo tengo que sustituirlo con el signo incluido acá. Y me queda menos 14,88 dividido por 5. ¿Ya? Y acá este signo menos por menos me da más. Y la calculadora hace el resto. 2,976. ¿Ya? Entonces, ¿qué se puede concluir de esto? Esto es mayor que 0. Por lo tanto, I' e I
tienen la misma orientación, es una imagen derecha. ¿Y qué más me dice? Al ser el m mayor que 1, en valor absoluto, significa que y' es mayor que y. Es decir, la imagen tiene mayor tamaño que el objeto. Es una imagen aumentada. ¿De acuerdo? Eso. Dudas, consultas. La interpretación del aumento también es importante. Tienen que saber interpretar el aumento. Acuérdense, aumento positivo, imagen derecha. Aumento negativo, imagen invertida. Eh, ¿ah? El aumento cuando es en valor absoluto mayor que 1, la imagen es aumentada. Es decir, eh, la imagen tiene mayor tamaño que el objeto. Y si en valor absoluto esto nos da menor que 1, entonces la imagen es disminuida. Es decir, y' es menor que y. ¿Ya? Eso tienen que aprendérselo, saberlo interpretar, ¿no? Tienen que saber interpretar esa información. ¿Ya? El aumento se define como y' sobre y. O bien en los espejos es menos S' sobre S. ¿Ya? Así que ahí tienen que poner cuidado y saber interpretar esa información que se nos da. ¿Ya? Excelente. ¿Ya? Los otros ejercicios que vienen en esta misma prueba todavía no estamos en condiciones de verlos porque esta es otra materia que la vamos a ver después. ¿Ya? Yo creo que a contar de la próxima clase vamos a empezar a ver ya espejo y superficie refringente. Perdón, lente y superficie refringente. ¿Ya? Entonces nos vamos a la primera prueba parcial del segundo semestre del 2019. Dice, un espejo cóncavo debe formar una imagen del filamento de una lámpara de faro automotriz sobre una pantalla situada a 8 metros del espejo. ¿Ya? Ahora sí me dicen que la pantalla está a 8 metros del espejo del vértice. ¿Ya? No era como en el otro ejercicio que me decían que la imagen estaba a cierta distancia del objeto. No, ahora está a 8 metros del espejo. ¿Ya? La altura del filamento es de 6 milímetros y la imagen debe tener 36 centímetros de altura. ¿Ya? Entonces haga una figura que represente el problema e indique en ella la simbología que usará en su resolución. ¿Ya? Entonces acá, este ejercicio pareciera ser muy similar al anterior, pero la verdad es que tiene información distinta. Dice que Profe, ¿sí? ¿cómo yo sé dónde ubicar el centro y el foco al tiro? Sin mucha información. O al ojo nomás y después ubico la imagen. Lo que pasa es que los espejos cóncavos tienen radios positivos. Por lo tanto, el centro de curvatura está a la izquierda y el punto focal también está a la izquierda de la superficie. Y esto Claro. y esto en una imagen, esto es una imagen preliminar. Entonces, esto tú lo pones así, pones el centro y el foco lo pones proporcional, porque que el centro sea el doble y el foco. ¿Ya? Y la posición del objeto, esto es parecido a lo de recién. ¿Ya?
el filamento, la altura del filamento es de 6 milímetros. ¿Ya? Es de 6 milímetros. Y la imagen debe tener 36 centímetros de altura. Es decir, es una imagen aumentada. Ah, ya. Entiendo. ¿Ya? Y acá no dice qué naturaleza tiene la imagen, no lo dice. Pero dice que quiere poner que la imagen se vea sobre una pantalla. Pide que la imagen se vea sobre una pantalla. Y para que la imagen se pueda proyectar en una pantalla, la imagen tiene que ser real. Es decir, de nuevo, la pantalla tiene que estar ubicada a la izquierda del espejo. Lo primero. Y me dicen que el filamento tiene una altura de 6 milímetros y que la imagen debe tener 36 centímetros. Es decir, debe ser una imagen de mayor tamaño. ¿Ya? Entonces, de nuevo, tenemos que ubicar el objeto entre el centro y el foco para que la imagen se vea más allá del centro de curvatura y se vea con aumento, ¿cierto? Y en este caso tendría que ser una imagen invertida. ¿Ya? Entonces tenemos acá el espejo. Lo destacamos con las líneas churadas. Y ponemos el eje óptico. ¿Ya? Ponemos el centro de curvatura. Ponemos el punto focal. Tenemos el centro. Tenemos el foco. Y tenemos el vértice. ¿Ya? Entonces, acá hay dos cosas. Me dicen que, me están diciendo que la imagen tiene que ser real. Entonces, de partida, eh, eh, tiene que estar la imagen a la izquierda del sistema. Y lo otro que me dicen es que la altura del filamento es de mayor tamaño que, o sea, perdón, la altura del filamento, la imagen, es de mayor tamaño que el objeto. ¿Ya? Entonces yo inmediatamente tengo que ubicar el objeto entre el centro y el foco. Y su imagen, para que sea de mayor tamaño, tiene que estar en esta región y su imagen va a aparecer más allá del centro de curvatura y va a aparecer invertida. No lo dice el enunciado, pero es la única posibilidad para este tipo de espejo. ¿Ya? Porque ¿qué pasa si yo pongo el objeto acá? Yo pongo el objeto acá, más allá del centro de curvatura, la imagen me va a aparecer entre C y F y me va a aparecer de menor tamaño. Por eso no sirve poner el objeto ahí, porque la imagen va a ser de menor tamaño. Y la imagen, ¿Cómo sabemos que es invertida? porque, porque estos tipos de espejos producen imágenes invertidas cuando está en esta región el objeto. Esto lo, Ya, gracias. esto lo sacamos nosotros con los diagramas de rayos. Mira, aquí el rayo que viene paralelo eh, se refleja hacia el punto focal. ¿Ya? Aquí el rayo que pasa por el punto focal se refleja paralelo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces acá, bueno, la imagen yo la dibujé más allá, porque esto es una imagen no proporcional, ¿cierto? Pero acá fíjate que se forma la imagen invertida. Eso se sabe con los diagramas de rayos. Eso es algo que yo demostré en las clases anteriores. Están grabadas en las sesiones anteriores. ¿Ya? Entonces, S' vale, el S' es la distancia de la pantalla, 8 metros del espejo, lo vamos a escribir todo en centímetros,
es decir, 800 centímetros. La altura del filamento I, esta altura I que está acá, esta altura I que está acá, es de 6 milímetros, ¿cierto? De acuerdo a lo que da el enunciado. Por lo tanto, eso es 0,6 centímetros. Y la imagen debe tener 36 centímetros de altura, es decir, I' debe ser menos 36 centímetros. Acuérdense del signo. ¿Ya? ¿Por qué el I' es negativo? Porque el I' va a estar orientado hacia abajo, si ponemos el objeto hacia arriba. Acuérdense que es una de las consecuencias que tiene estos espejos cóncavos. ¿Ya? Que para producir una imagen con aumento en un espejo cóncavo, existen dos situaciones: que la imagen sea real o que la imagen sea virtual. Si la imagen es real, yo tengo que ubicar el objeto entre el centro y el foco, y me va a aparecer la imagen invertida. En cambio, si yo dibujo el objeto entre el foco y el vértice, ¿cierto? Así con un diagrama de rayos cualquiera, yo voy a tener ahí este rayo que viene paralelo se refleja hacia la focal, y el rayo que viene desde el centro de curvatura se refleja hacia atrás. ¿Ya? Estos dos rayos luminosos son divergentes, entonces estos rayos luminosos no forman una imagen al lado izquierdo, sino que sus prolongaciones van a formar una imagen eh, detrás una imagen virtual, una imagen aparente, detrás del vértice, detrás del espejo. ¿Ya? Esta situación también produce una imagen aumentada, ¿ya? Pero es una imagen virtual. Entonces acá el I y el I', el I y el I' tienen la misma orientación, por lo tanto el aumento en esta situación debiera ser positivo. ¿Ya? Es decir, I e I' tienen la misma orientación, en este caso, deberían ser los dos positivos. I e I', los dos positivos, por lo tanto el aumento es mayor que 0. ¿Ya? Pero acá me dicen que quieren que la imagen del filamento se proyecte sobre una pantalla. Por lo tanto, esta situación no me sirve. Esa situación no me sirve. Porque una imagen virtual no puede ser proyectada en una pantalla. ¿Ya? Así que descartamos esa posibilidad. El objeto tiene que estar sí o sí entre el centro y el foco, y su imagen va a aparecer invertida más allá del centro de curvatura. Y yo tengo que ponerle al I' el signo que corresponda. ¿Ya? Esta es la primera parte de la interpretación del enunciado. ¿Ya? Entonces dice, haga una figura, ya, eso lo hicimos. Y después dice, a qué distancia delante del vértice del espejo se debe colocar el filamento. ¿Ya? Aquí el ejercicio es inverso al anterior. Acá sabemos la posición de la imagen, porque me dan el S'. Entonces, ¿a qué distancia se debe colocar del vértice del espejo el filamento? Profe, entonces hay que sacar ese. Hay que sacar ese, claro. Ah, ya. Hay que sacar ese. El S no lo conocemos. Y tampoco conocemos la curvatura, así que seguramente vamos a tener que por ahí calcularla también. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, con el aumento, el aumento es I' sobre I. Yo tengo el valor de I', que es menos 36, y tengo el valor de I, que es 0,6. Y eso me da menos 60. Y de acuerdo a la fórmula general de aumento, esto es menos S' sobre S.
Es decir, menos 60 es igual a menos S' sobre S. ¿Ya? Y estoy buscando S. S' lo tengo porque me lo dan, que es 800 centímetros. Y como este objeto está a la izquierda del espejo, entonces SS, ese, perdón, el S debiera dar positivo. Y como la imagen también está a la izquierda, entonces el S' también es positivo. Ese S' que yo puse ahí es positivo. ¿Ya? Entonces, acá despejo, ya estos signos se van a cancelar. Me queda, si despejo S, me queda S' dividido en 60. Si yo despejo S, ¿cierto? S pasa multiplicando, S 60 pasa dividiendo. Me queda S igual a S' sobre 60. ¿Ya? S' es un dato dado, es 800. 800 dividido en 60 me da 13,3 centímetros. Esa es la posición del objeto. 13,3 centímetros. ¿Ya? Entonces, en el ítem C me piden el radio de curvatura del espejo. ¿Ya? Y yo al sacar el valor de S, ya la parte B está lista. Para qué distancia del vértice del espejo se debe colocar el filamento. A 13,3 centímetros. ¿Ya? Y después me piden el radio de curvatura. El radio de curvatura está relacionada en la ecuación de Gauss. ¿Ya? El S, el S' y el R están en esta ecuación, que la vimos recién, la habíamos visto. ¿Ya? Así que acá despejamos R y sustituimos S y S'. S es de 13,3 centímetros y S' es de 800 centímetros. ¿Ya? Se sustituyen con los signos respectivos y el radio de curvatura me da 26,2 centímetros. ¿Ya? Este trabajo lo hace la calculadora, ¿cierto? Ese es el ítem C. ¿Ya? ¿Ya? Y en el ítem D nos piden describir la imagen que resulta de un objeto situado a 5 centímetros del espejo. ¿Ya? Entonces acá lo único que se conserva es el valor de R, porque es un mismo espejo, ¿cierto? El R va a ser de 26,2 centímetros. Ya, y antes de pasar al otro enunciado, acá una observación, el radio me da 26,2 centímetros. ¿Ya? El radio me da 26,2 centímetros, entonces si el radio es 2 veces la distancia focal, ¿cierto? Entonces la distancia focal es la mitad del radio. La focal, aquí el radio es 26,2, entonces la distancia focal va a ser 13,1 centímetros. ¿Se fijan? Que de aquí, desde el vértice hasta la focal, hay 13,1 centímetros. Y desde el vértice al centro de curvatura hay 26,2 centímetros. ¿Ya? Entonces el objeto, el S, está ubicado en la posición correcta. Está a 13,3 centímetros. 13,3 centímetros del vértice. ¿Ya? Es decir, está entre la región, entre la focal y el centro de curvatura. ¿Ya? Porque la distancia focal es menor que esa distancia, es 13,1. ¿Ya? Así que está bien planteado el ejercicio, todo nos cuadró. El radio de curvatura, la focal, la posición del objeto, está bien. Está bien interpretado el enunciado. ¿Ya?
Bien, ahora sí pasamos al otro ítem que dice describa la imagen que resulta de un objeto situado a 5 centímetros del espejo. ¿Ya? Entonces acá lo único que se conserva es el radio de curvatura, porque estamos utilizando el mismo espejo. ¿Ya? Entonces tenemos el valor de S, que es la posición del objeto, que es de 5 centímetros. Este es un dato dado. ¿Ya? Y de acá, de esta ecuación, encontramos el S', ¿cierto? 1 sobre S' igual 2 sobre R menos 1 sobre S. ¿Ya? Acá nos queda 1 sobre S', nos queda 2S menos R dividido por SR. O bien, si invertimos esta ecuación, nos queda que S' es S por R dividido por 2S menos R. R es positivo, 26,2 centímetros, ¿cierto? Hasta acá. Y el S también es positivo, es de 5 centímetros. ¿Ya? Entonces sustituimos la ecuación y nos da menos 8,09 centímetros. Es decir, la calculadora me da este resultado. ¿Ya? Me da un S' negativo, es decir, esto es una imagen virtual. Porque el S' me dio negativo. Entonces es una imagen virtual. Es una imagen que va a aparecer detrás del espejo. ¿Ya? Y para describir la imagen también tengo que decir si es derecha o invertida, o si es aumentada o disminuida. ¿Ya? Entonces esa información la saco del aumento. El aumento es menos S' sobre S. S' es menos 8,09 y S es positivo, que es de 5 centímetros. ¿Ya? Entonces acá menos por menos da más. Y 8,09 dividido por 5 es 1,62. Y 1,62 positivo. ¿Ya? Es decir, yo cuando veo que el aumento me da positivo, la imagen es derecha. Y además, en valor absoluto, el aumento es mayor que 1. Por lo tanto, es una imagen aumentada. La imagen tiene mayor tamaño que el objeto. ¿Ya? Y en el último ítem nos piden construir el diagrama de rayos respectivo. Para hacer el diagrama de rayos, como ya les dije, ustedes tienen que hacer una figura proporcional. No me interesa a mí que sea así a una escala exacta. ¿Ya? No me interesa que sea una imagen, que hagan un dibujo así exacto, perfecto, no. Pero tiene que ser proporcional y respetando las leyes físicas de la óptica, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace primero cuando uno hace una figura? Lo primero, se dibuja el eje óptico. ¿Ya? Se dibuja el eje óptico. ¿Ya? Se dibuja el eje óptico ahora. ¿Ya? Aquí dibujamos a continuación el espejo. ¿Ya? Intersección entre el espejo y el eje óptico, el vértice. ¿Ya? Vamos a poner el centro de curvatura por acá. El radio de curvatura es de 26 centímetros. Entonces acá, del centro de curvatura al vértice hay 26 centímetros, pero no son 26 centímetros reales, es aproximado. Uno lo hace respetando las magnitudes que van a aparecer en la figura. ¿Ya? Porque acá no me caben en esta parte 26 centímetros, en este pedazo tan cortito.
¿ya? Entonces, pero yo sé que el punto focal es el punto medio entre el centro de curvatura y el vértice, así que lo pongo más o menos a la mitad, ¿ya? Para que sea proporcional. Es decir, desde el vértice al centro de curvatura hay 26,2 centímetros y desde el vértice al punto focal hay 13,1 centímetros. ¿Ya? Entonces acá el objeto está a 5 centímetros del vértice. Yo lo dibujé acá en una posición más cercana al vértice que al punto focal, porque del vértice acá hay 13, ¿cierto? Entonces los 5 centímetros es una posición más cercana al vértice que al punto focal, ¿cierto? Bien, y acá hay que trazar el diagrama de rayos. ¿Para qué pongo el punto focal y para qué punto el centro de curvatura? Porque esos puntos me sirven a mí de referencia para formar la imagen. Esto sí es importante. Ustedes tienen que utilizar eh, los puntos focales y el centro de curvatura para formar la imagen. No los pueden dibujar así al ojo, ¿ya? Para eso yo necesito la focal y el centro de curvatura. Por ejemplo, el rayo que viene paralelo al eje óptico, ese rayo se refleja hacia el centro de curvatura, ¿ya? Aquí el rayo que viene en la dirección del centro de curvatura, ese rayo se refleja hacia atrás, ¿ya? Y aquí el rayo, y estos rayos reflejados son divergentes, entonces se prolonga su posición aparente, ¿ya? Su posición aparente se prolonga, ¿ya? Y en el lugar donde convergen está ubicada la imagen, ¿ya? Y nosotros conocemos un tercer punto que lo podemos utilizar para chequear. El punto que pasa por la focal. Aquí está, bueno, acá está eh, la focal. La distancia focal acá. eh, Aquí el rayo que proviene del punto focal, ese rayo se refleja paralelo. Fíjense que los tres rayos reflejados son divergentes, ¿ya? Y este rayo que se refleja paralelo eh, converge también al mismo punto de los otros dos, ¿ya? Y es así como se forma la figura. La figura tenía 6 puntos, la figura siempre le damos harto puntaje, ¿ya? Pero le damos más, a veces le damos la mitad del puntaje del ejercicio, se lo damos a la figura, porque la figura es importante. Ustedes tienen que usar los puntos de referencia para formar la imagen. No se puede dibujar así al ojo y decir, como a mí me dio que el aumento era mayor, entonces voy a dibujar una imagen más grande y el otro más chiquitita, sin basarme en ningún punto de referencia. No, eso no sirve. Yo le pido por lo menos 2 rayos luminosos, por lo menos 2. Nosotros conocemos 3, pero con 2 ya se puede formar la imagen. Entonces, con 2 rayos luminosos vale la imagen. Si alguien no pone los rayos luminosos utilizando los puntos de referencia, tiene estos 6 puntos, se descuentan, ¿ya? Es decir, esta figura tiene que estar buena entera, o si no, no vale, ¿ya? Cuando me piden a mí el diagrama de rayos, yo tengo que utilizar los puntos de referencia y trazar los rayos de acuerdo a ese punto de referencia, ¿ya? Así que es importante el trazado de rayos, ¿ya? El diagrama de rayos es importante y hay que hacerlo bien. Como les decía recién, no les pido yo que sea una figura perfectamente proporcional.
pero, o sea, es perfectamente escalada, ¿ya? No, pero que sí que sea proporcional, ¿ya? Si yo veo que esto mide menos que esta otra distancia, bueno, esto lo dibujo más cerca, esto lo dibujo más lejos, esto en el punto medio de este otro, bueno, ahí voy construyendo. Y después los rayos luminosos conocidos tienen que ser en base a los puntos de referencia, ¿ya? ¿Ya? Y como les digo, la figura o está buena o está mala. No, no hay puntaje intermedio, porque algunos alumnos dicen, ah, pero yo no dibujé no dibujé los rayos, pero sí están las posiciones correctas. Pero es que lo que pasa es que ustedes me tienen que demostrar con los puntos de referencia que la imagen se forma donde dice las ecuaciones. Esta figura tiene que coincidir con lo que uno obtiene analíticamente. Miren, acá el S' me dio menos 8,9 centímetros, menos 8. Es decir, la imagen tenía que aparecer detrás del espejo. Al ser negativa, entonces la imagen tiene que aparecer detrás del espejo, ¿ya? Y, y fíjense que está a una distancia de 8 centímetros, está un poquito más lejos que el objeto está a 5, ¿ya? Y está un poquito más allá. Y el aumento tenía que ser de 1,6, ¿ya? Es decir, un poquito más grande que el objeto, ¿ya? Y entonces hay muchos alumnos que se basan en esto para hacer la figura, pero la verdad es que en la figura yo tengo que basarme en los puntos de referencia y ahí tengo que ver los resultados que me dan y me tiene que coincidir con lo que yo hice analíticamente, ¿ya? Bien. Eh, Dudas, consultas. ¿Ya? Los otros ejercicios que vienen después son con lentes, eh, con lentes gruesas, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Eh, Cuando veamos esa materia vamos a ver estos otros ejercicios que están acá, ¿ya? ¿Ya? Así que